Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Sinceramente Apasionadas. Les habla Alfonsina. Continuamos con este maravilloso fic de nuestra querida Sonia, que en los últimos capítulos, vaya que nos ha tocado el corazón. Sobre todo el capítulo anterior, donde Candy piensa que en su cumpleaños debe despedirse del gran amor de su vida y ponerse de nuevo esa gran fortaleza que siempre la ha caracterizado en los momentos más fuertes que la ha golpeado la vida, en la muerte de Anthony, en la muerte de Steve, en la pérdida de Terry en su momento, y ahora debe despedirse de él. Las mujeres somos muy fuertes, chicas. Desgraciadamente a veces entre nosotras mismas nos ponemos el pie en cualquier cosa que pase en la vida. Y debería ser al contrario. Debería ser que si a una mujer le va bien, que a la otra mujer también. Pero así es la vida, chicas. Así es esta vida. Así es la vida que le tocó a Candy. Y vaya carta al final del capítulo anterior. Duele mucho, sí, bastante también. Vamos a descubrir qué nos depara el siguiente capítulo de este magnífico fic llamado El sol en los ojos. Capítulo 20. El fin de una pesadilla. Al día siguiente, como lo había prometido, Candy lució un bonito vestido de seda rosa, floreado a la última moda. Se había dejado el cabello suelto sobre los hombros como le gustaba a Terrence y como lo adoraba el pequeño Rick, quien no hacía más que meter sus regordetes dedos en él para jugar a trenzarlo, como el resultado de volver loca a su madre con el cepillo todas las noches. Cuando el pequeño vio la mesa bien puesta, adornada con las flores favoritas de su mamá y un bonito paquetito de colores justo en el lugar destinado a la cumpleañera, empezó a saltar feliz exclamando: «¡Papá! ¡Papá! Papá ha llegado con un bonito regalo para mamá». Rose, con lágrimas en los ojos, corrió a callar a su hermanito, pero Candy la detuvo. «No te preocupes, cariño, es solo un niño y además no ha dicho nada malo. Aquí tengo el regalo más hermoso que me dio mi Terrence y son ustedes». Charlotte, Thomas y Rose corrieron a acurrucarse alrededor de su madre, quien sofocó su pena una vez más y se dejó abrazar por sus hijos y amigos, cuidando de incluir también a Fight. «Terry, es mi primer cumpleaños sin ti. Te extraño tanto, mi amor, y aún no puedo dejarte ir», pensó. El teléfono no dejaba de sonar. Fight había alertado a Albert de que el contestador de la Casa Blanca preguntaba por la señora, pero él había ordenado que contestaran, que volverían a llamar en unos días. Le habían informado que el presidente quería organizar una ceremonia en nombre de los caídos en batalla y honrar también ese día el compromiso del duque de Granchester.
No era urgente y no quería recargar más el día de Candy. El 10 de mayo, Terrence llegó en una mañana muy clara a Nueva York. En el puerto le esperaba una delegación del presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. Le llevaron a un pequeño aeropuerto militar a las afueras de la ciudad y en una avioneta llegó a las afueras de Chicago por la tarde. Le esperaba un lujoso coche con los cristales escurados que le habían preparado para conducir inmediatamente hasta Lakewood. El teléfono de la casa de Andrew había sonado varias veces durante la tarde, pero los chicos se habían esforzado por distraer a su madre todo lo posible durante el día y le habían convencido para salir de picnic. Todos habían regresado por la noche y tras un baño relajante se preparaban a cenar. Fait corrió a recibir otra llamada. Fait, cariño, ¿eres tú? Ponme a Candice al teléfono, por favor. Ya no sé qué hacer para hablar con ella. ¿Es eso posible? Esto es tan importante. Al otro lado del auricular, una muy emocionada Eleanor Roosevelt en persona había pedido una conexión con la casa de los Andrew. Candy pasaba en ese momento frente a la puerta del estudio de Albert, buscando al pequeño Richard que, a pesar de haber corrido y jugado desde la mañana, era evidente que aún no estaba agotado y había escapado a esconderse en algún lugar. Notó la vergüenza de Fait. Es la señora Roosevelt en persona. Candy descolgó el auricular, mientras Eleanor continuaba su exabrupto con Fait por no poder hablar nunca con la señora Granchester, a pesar de haber intentado durante todo el día ponerse en contacto con ella, por no hablar de los diversos intentos que su secretaria había hecho en los días anteriores. Fait, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás bien? ¿Puedo por fin hablar con Candice o necesito una petición firmada por mi marido con sello presidencial para pasármela? Eleanor, soy Candy. Perdóname, pero este último periodo quise olvidarme del resto del mundo y deleitarme con la sola compañía de mis hijos. ¿Me buscabas? ¿Para qué? Un silencioso coche oscuro y reluciente había entrado en el jardín. El intrigado pequeño Richard se había acercado y en cuanto había visto la puerta abierta, se había catapultado hacia el alto caballero moreno, que se apeaba gritando: ¡Papá! ¡Papá! Rose y Albert habían salido para bloquear al pequeño. «Ya estamos otra vez, maldita sea», había murmurado la chica, no queriendo de ninguna manera molestar de nuevo a su madre. Luego se había hecho el silencio y Candy no entendía por qué los ruidos dentro de la casa se habían desvanecido de pronto y Eleanor despotricaba agitadamente por teléfono. La línea también estaba interferida. De pronto volteó hacia la entrada de la habitación. Levantó la vista y el auricular se le resbaló de las manos que instintivamente se fueron al corazón mientras se le nublaba la vista. Terry. ¿Eres tú? Terrence corrió a tomarla en brazos mientras ella lloraba de incredulidad, aferrándola a su cintura con todas sus fuerzas. Las manos de él estaban en su cara y en su sedoso cabello, adorando sus brillantes ojos azules. Soy yo. No estás soñando, amor. Soy yo en carne y hueso. Se fundieron en un abrazo tan fuerte que lo único que podía sentir eran los latidos de sus corazones.
tan furiosos que chocaron y durante unos minutos no hubo nadie más que ellos dos en el mundo. Así que el pequeño Richard, al cual parecía haber sido bueno para mirar por un tiempo suficientemente largo, volvió a gritar a su papá, que no pudo hacer otra cosa que aflojar el agarre sobre su amada esposa y estrecharlo entre sus brazos. Solo entonces, los otros 3 hijos se unieron a la sacralidad de aquel encuentro. Albert, Archie, Annie, Alistair y Faith se quedaron en la puerta hechizados por aquella estampa de amor puro. Terrence sostenía con un brazo al pequeño Richard, cuya sonrisa y ojos azules iluminaban la habitación, y con el otro estrechaban contra su pecho a Candy, abandonada con los ojos cerrados en aquel cuerpo tan querido. Los 3 hijos mayores rodearon a sus padres aferrándose a ellos por turnos. Llego tarde a tu cumpleaños, Pecosa. No hay excusa que valga. ¿Puedes perdonarme? Consiguió susurrar, rompiendo ese momento que dio a los demás curiosos la oportunidad de acercarse para dar la bienvenida a Terry. Albert fue el primero del pequeño grupo en llegar hasta su amigo y lo abrazó, dándole una palmada firme en el hombro. ¡Qué susto, viejo! Estoy tan feliz de volver a verte. No tienes idea. Annie y Faith no paraban de llorar. Alistair le miraba incrédulo mientras sujetaba a su joven esposa Charlotte, acurrucada contra su pecho. A Archie también se le escapó una gota rápidamente disimulada. «¿Te estás haciendo viejo, Dandy?», le dijo Terry con voz temblorosa. «Granchester, actor bueno para nada. No vuelvas a atreverte a gastarnos bromas como esa», le replicó Cornwell con los ojos hinchados. La joven Faith descolgó el auricular del teléfono que había quedado colgando. «Señora Eleanor, el duque, Terrence, ha vuelto. Llevamos toda la semana intentando informarle». La chica se oyó a sí misma contestar al otro lado de la línea entre sollozos. Terry pasó la tarde en el sofá rodeado de los chicos, que estaban pendientes de cada palabra suya. Tenía a Richard en el regazo. Había crecido tanto desde la última vez. Era una fotocopia viviente del padre excepto por el pelo. Literalmente una cascada de rizos castaños. El niño no tenía intención de moverse del lugar privilegiado que se había ganado, y poco a poco acabó quedándose dormido, aferrado al pecho de su papá. Mientras decía y se enteraba de las últimas noticias sobre la vida de sus hijos, Terrence seguía con la mirada a su Candy, quien, llena de adrenalina, se mantenía ocupada entre platos, comida y vajilla. «Disfruta a tus chicos, amor», pensó, mientras se moría de ganas de acunarse en sus brazos por un tiempo interminable. Él había relatado a grandes rasgos todo lo que había sucedido, tratando de glosar los puntos más feroces. Nunca olvidaría a todos los que había conocido en el gueto, a los que había intentado ayudar, a los que había apoyado incluso sin conocerle. Todas aquellas vidas desperdiciadas, los niños de la fábrica de la muerte, los caramelos, las pijamas de rayas del campo de Plazow. ¡Cuánto dolor! Candy notó la luz en sus ojos. Podía reconocer cada matiz y brillo en la mirada de su Terry, pero ese reflejo apagado, ella nunca lo había visto. También había notado el temblor en su voz cuando había mencionado ciertas situaciones y comprendió. Albert se acercó a ella. «Nena, sé que has sufrido mucho, pero tu dolor se va hoy. Creo que el suyo necesita ser calmado durante mucho tiempo y solo tú puedes ayudarle. Te necesita. Lo sabes».
¿verdad? Ella se acercó al sofá, le sonrió y le tendió la mano, como invitándole a levantarse y seguirla. Chicos, es muy tarde y papá no se moverá de aquí nunca más. Mañana volverán a tenerlo todo para ustedes, pero ahora lo tendré un poco para mí. Entonces se volvió hacia él. Parecía como si todas las estrellas del firmamento se hubieran concentrado en aquellos enormes ojos verdes tan brillantes y vibrantes que empañaban la explosión de una supernova. Amor, ven, debe ser destruido. Ya están otra vez, Dios mío. Trató de bromear como de costumbre Rose, provocando que todos estallaran en una gran carcajada que por fin aligeró sus corazones. Charlotte se acercó a su madre y le susurró: «Mamá, yo me encargo de cambiar y acostar a Richard». Mientras decía esto, se acariciaba la barriga que escondía un dulce secreto. Al entrar en el cuarto de baño, Terrence se había fijado en el frasco de su agua de colonia entre las pertenencias de su mujer. Había rozado el frasco de elegante forma con un dedo y había mirado a su esposa suavemente. «No podía dejarte marchar», respondió ella a su silenciosa pregunta. Candy preparó a su marido un baño caliente y perfumado. Se arrodilló junto a la bañera y empezó a masajearle los hombros. «Has perdido peso, ¿verdad?», él observó. Fue horrible despertarme cada día con la certeza de que ya no sería lo primero que vería. Me sentía completamente agotada. Si no fuera por nuestros hijos, yo... El nudo en la garganta la había interrumpido. «Perdóname, mi amor, pero no había forma de poder darte noticias desde ese vórtice de muerte. Tuve que asfixiar a Terrence dentro de mí. Incluso poder susurrar tu nombre se había convertido en un lujo. Pensé que nunca volvería a ti, y la idea de tu dolor me desgarraba el alma». «Relájate, cariño. Relájate. Ahora estás aquí conmigo. Cuando estés listo para hablar de todo lo que no mencionaste esta noche, yo estaré allí para escucharte y apoyarte. Lo sabes, ¿verdad?». Candy continuó en un tono más relajado. «Creo que el infierno es mejor que lo que vi y experimenté allá abajo», susurró Terrence mientras cerraba sus párpados temblorosos. Luego enderezó la parte superior de su cuerpo. La tomó por la cintura y la invitó a entrar en el agua, observando cómo su camisón se transparentaba y se ceñía a la maravillosa curva de su cuerpo. «Necesito sentirte sobre mí, lo más cerca posible, mi amor». Y empezó a besarla cada vez más íntimamente mientras le quitaba la bata mojada. «Solo quiero hacerte el amor ahora. Terry, estás agotado», trató de decir con voz moribunda mientras le pasaba los dedos por el pelo y él continuaba con sus caricias sobre el cuerpo de su esposa. «Dios, tu dulce piel. No sabes hasta dónde puedo imaginarla», le susurró en el cuello mientras se apoderaba de su con las manos. «No quiero dormir esta noche, Candy. Tengo demasiado miedo de cerrar los ojos. Cualquier sueño o recuerdo me haría daño. Solo quiero sentirte, perderme entre tus brazos». Ella lo había amado con toda su alma y cuerpo durante toda la noche. Solo al amanecer, Terrence había rendido al sueño con la cabeza completamente abandonada sobre el pecho de ella. El latido regular de su esposa lo arrullaba como una dulce canción de cuna. A las 9 de la mañana, Candy abrió los ojos y comenzó a temer la llegada del pequeño Richard como todos los días. A decir verdad, su terrible terremoto era extrañamente tardío en su horario diario, pero se había dormido tarde el día anterior y estaba literalmente destrozado.
Aún sostenía a su amado esposo sobre su corazón, completamente desnudo, y no quería arriesgarse a despertarlo ni a dejarlo solo. Deseaba por encima de todo que él sintiera su presencia incluso mientras dormía. Oyó ruido en el pasillo y enseguida se dio cuenta de que aquel día podía estar tranquila, abrazando a su Terry con toda la calma del mundo. El niño había llegado corriendo descalzo frente a la habitación de sus padres, arrugando los ojos con sus manitas, pero como siempre, su hermana Rose lo había interceptado. «Campeón, ¿qué haces todavía en pijama? Ven a cambiarte y vamos a desayunar juntos, ¿vale?», le había dicho cogiéndole en brazos. «Quiero ir a la cama grande con mamá y quiero jugar con papá», había sentenciado, visiblemente molesto por aquel cambio de planes que le había impuesto. Entonces había llegado el tío Bert, el gigante. «Si vienes a la cocina con nosotros, te prometo que seré tu caballo hasta que llegue tu padre». Lo había colocado sobre sus hombros. Desde aquella altura el pequeño se sentía el amo del mundo. Tenía en sus manos 2 mechones del canoso pelo de Albert, como si hubiera sido sus riendas. «Acepto, pero solo hasta que mi papá despierte», había respondido el pequeño, mientras Rose agradecía a su tío con una sonrisa muy dulce. «Por fin, señorita», la había retomado Albert. «De verdad pensé que nunca más podría hacerlo, y sería una lástima». «¿Hacer qué?», preguntó la chica ampliando sus gigantescos ojos azules. «En arrebatarme al menos uno de tus brillantes sonrisas. ¿Crees que no me he dado cuenta del mohín que me pones todo el tiempo?». El señor Andrew continuó. «Perdóname, tío, pero...». «Niña, eres igual que tu madre. Sé que puede leer mis pensamientos más íntimos, pero por eso mismo debes saber que lo que más aprecio es su bienestar, y no hay hombre más feliz que yo, hoy, de que tu padre haya regresado. Soy una sola alma y sé perfectamente que nadie en el mundo puede ocupar el lugar de Terrence. Siempre ha sido así y siempre será así. Nunca he tenido la osadía de desear tanto. Créeme, estuve cerca de tu madre cuando se vieron obligados a separarse siendo muy jóvenes. Sé perfectamente cómo han sido las cosas desde entonces». «¿Quieres decir cuando papá estaba casado con su primera esposa?», preguntó instintivamente la chica. «Nena, tu padre solo ha tenido una esposa en toda su vida y es ella, tu madre», confirmó. «No sé mucho de esa historia. Mamá y papá nunca hablan de ello y no quiero entrometerme en cosas dolorosas, pero no hay mayor verdad en la que acabas de expresar», sonrió Rose con suficiencia. «Echa la paz entonces», la instó de nuevo el maduro caballero. «Solo con una condición». Una mueca irresistible había coloreado el delicioso rostro de la pecosa muchachita. «¿En serio?», el señor William soltó una carcajada. «Tío, me gustaría ir a trabajar a África contigo. Aunque últimamente no me caes muy bien, tus historias sobre esas tierras y gentes lejanas siempre me han fascinado y quiero hacer algo que me haga sentir realmente útil. ¿Sabes? Charlotte es una doctora consolidada y pronto será madre. Thomas, una vez terminados sus estudios, se casará con su amada Faith. Y yo, aún no sé qué hacer con mi vida». «Te entiendo perfectamente, cariño, y no hay nada que me gustaría más. Una persona inteligente como tú podría hacer maravillas allí. Me iré pronto. Antes, disfruta un poco más de tu nueva familia. ¿De acuerdo?». Un par de semanas después llegó una carta para Candy desde Polonia. Tadeusz Pankiewicz. Cracovia, 15 de mayo de 1945. Candy. Puedo contar con los dedos de una mano las veces que he oído su nombre de labios de su marido.
pero me han bastado para comprender lo profundo que es el sentimiento que le une a usted. Le prometí en un momento en que todo parecía perdido, que le escribiría para confirmarle que Terence Graham Granchester adora a sus hijos y la ha amado hasta el último aliento de su vida. Pero creo que está a su lado mientras lee estas líneas, y no hay necesidad de añadir nada más, salvo devolverle su anillo de boda. Con su permiso le saludo y me dirijo directamente a mi amigo. Querido Terence, cumplí mi palabra. Ahora puedo vivir el resto de mi vida en paz. En cuanto a tus papeles, pensé en hacer lo mío. ¿Crees que vi bien? Pero qué demonios, no me dijiste que eras un duque. Las calles de Cracovia están de fiesta. Hay mucha gente que quiere saludarte y darte las gracias. La gente del gueto, los niños. Están todos aquí tirando de mi chaqueta para que escriba algo sobre de ellos. Perdimos a muchos en el camino, lo sé. Pero bastantes se salvaron también gracias a ti, mi valiente amigo. Recuerda siempre mirar esta cara de la moneda. Creo que nos veremos pronto en Berlín. Por desgracia, nuestra tarea aún no ha terminado. Me han contactado para testificar en un juicio por crímenes de guerra. Terence, eso es doloroso. Lo sé, pero creo que esa carga también recaerá sobre ti. Lo único que me consuela es pensar que podré abrazarte, gritando por fin tu verdadero nombre. Escribí a Marianne. Se merecía unas palabras sobre su Kurt, ¿no crees? Ahora él también. Kurt Huber puede por fin descansar en paz. Hasta pronto. Tadeusz, el medio médico, continuará. Debe ser grato tener que estar en paz nuevamente, chicas. Para muchos llegó la paz, para otros el desconsuelo, para otros la tristeza de no volver a ver a los que se fueron, y otros que no volverán a ser los mismos antes de la guerra. A veces la vida es una guerra, chicas. A veces hay guerras sucias. A veces hay guerras incomprendibles. A veces hay guerras injustificadas. Y cuando hablo de guerra, chicas, me refiero a la guerra de la vida. A esa guerra en la que si una persona está bien, el ser humano no está tranquilo e insiste en fastidiarle la vida. A esa guerra me refiero, chicas. Es una tristeza que me doy cuenta recientemente de que no podemos escapar de ella. Así es el ser humano de egoísta. Así es el ser humano que no puede ver a los demás bien y estar contento de que les vaya bien. Este capítulo nos deja mucho de razonamiento, chicas, sobre todo para mí, porque cada día vivo en una guerra en la vida real, donde tengo que defenderme día con día, levantando la cara con orgullo, porque yo no vine a esta vida a meterle la pata a nadie. Yo vine a esta vida para alegrar y alegrarme mi propia vida.
Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.